Muy buenos días a todos. Estos inconvenientes técnicos suelen suceder aún cuando estamos en un mundo de tecnología, pero bueno, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Jennifer Pineda, como lo decía. Estoy a cargo del sector de software y de TI desde el programa de transformación productiva y del desarrollo de esta estrategia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dale. ¿Tengo acá? Ya. Lo que vengo a contarles un poco es acerca de la política de desarrollo productivo que estamos construyendo desde el Gobierno Nacional y que, como ya lo mencionaba el doctor Jaime Bueno, lo estamos haciendo de manera articulada con unos propósitos de alcance nacional y de largo plazo. Dentro de los contextos y en el marco de este debate de la política industrial, nosotros hemos entendido que tenemos que solucionar muchos vacíos de articulación que tenemos en el Gobierno Nacional, donde tenemos diferentes coyunturas económicas. Lo decía el doctor Jaime, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno colombiano, tenemos diferentes capítulos dentro de los cuales, y el que nos interesa en este momento, es el relacionado con la infraestructura y la competitividad estratégica. En el marco de este capítulo nos enfocamos en la competitividad empresarial, alrededor de la productividad a través principalmente de la sofisticación y diversificación, así como la reducción del costo país a través de la modernización de la infraestructura. Como marco institucional, lo decía el doctor Jaime, tenemos en este momento una integración del Sistema Nacional de Competitividad con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es lo que estamos construyendo en este momento bajo el liderazgo del doctor Jaime Bueno, para desarrollar ejercicios con un mismo foco y bajo una misma sombrilla. Y a nivel regional tenemos efectivamente nuestros instrumentos o nuestras instancias de articulación, como son las comisiones regionales de competitividad. Quisiera que quienes conozcan sobre las comisiones aquí levanten la mano, por favor. Bueno, realmente son muy pocos. Las comisiones regionales de competitividad son lideradas en cada uno de los departamentos por las gobernaciones generalmente y con una secretaría técnica a partir de las cámaras de comercio. El objetivo de estas comisiones regionales es articular y definir las diferentes apuestas en el marco de competitividad para los departamentos, ya sea en capital humano, en innovación, en emprendimiento, entre las diferentes categorías. Es por esto que nosotros desde el Gobierno Nacional hemos definido qué son estas comisiones a través de las cuales nosotros aterrizamos y orientamos los instrumentos, las estrategias y las políticas que definimos. Lo contaba el doctor Jaime Bueno sobre el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Podemos ver al final, se ha creado el Comité Técnico Mixto de la Política de Desarrollo Productivo como un comité gobierno. Esta no es una política del Ministerio de Comercio, sino es una política inclusiva. Y para nosotros es fundamental la articulación de las diferentes políticas que están surgiendo. Por un lado está el COMPES de beneficios tributarios, que lo comentaba el doctor Jaime Bueno, que ya tenemos los lineamientos de ese COMPES y en el marco del cual se han definido beneficios para las empresas altamente innovadoras, y también vamos a desarrollar un piloto con 3 iniciativas de parques tecnológicos para que las empresas que allí se instalen puedan acceder directamente a los beneficios del 175% sobre la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Está la política de ciencia, tecnología e innovación que en este momento estamos construyendo, y además quiero contarles que somos casi las mismas personas que estamos trabajando en estas 3 diferentes políticas: la de beneficios tributarios, la de ciencia, tecnología e innovación y la de desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque es importante que estas 3 políticas se hablen, estén coordinadas, están articuladas, pero sobre todo que no se contradigan, y sí, por el contrario, desde cada uno de los focos de las políticas puedan dar soporte a las estrategias de manera mancomunada.
Entonces, está la política de ciencia, tecnología e innovación, donde los cuatro grandes capítulos son innovación, transferencia, investigación y capital humano o formación. En ese marco, los parques tecnológicos, y eso lo hablábamos esta semana con el señor Yang, quienes han estado acompañándonos en este proceso, si bien los parques tecnológicos se constituyen como un instrumento fundamental en este capítulo de transferencia, también son un instrumento para poder desplegar las diferentes actividades y estrategias que definimos en los demás capítulos. Está la agenda de cierre de brechas de capital humano y, por supuesto, la que les voy a contar un poco sobre la política de desarrollo productivo a largo plazo. Somos conscientes que tenemos una desarticulación nación-nación y por eso lo que buscamos desde esta política es que esos múltiples esfuerzos que tenemos en materia de política industrial moderna se articule a través de este ejercicio de una forma intensiva. Tenemos un impulso a diferentes clústeres que lo estamos haciendo en conjunto con el Consejo Privado de Competitividad a través del programa también de rutas competitivas del Ministerio de Comercio a través de Impulsa Colombia. Tenemos los 20 sectores que hemos definido como con ventaja competitiva para competir a nivel nacional e internacional desde el programa de transformación productiva. Tenemos diferentes apuestas y diferentes focos desde el mismo gobierno nacional y somos conscientes que también tienen sus mismos focos y esfuerzos desde el nivel regional. Es por esto que en la agenda de competitividad sabemos que tenemos que continuar con una agenda transversal de costo país que impulse esos componentes, esos aspectos de competitividad a nivel nacional, más también en este marco de la política de desarrollo productivo, como les decía, queremos que sea un ejercicio intensivo de coordinación y articulación desde el gobierno, donde nuestro objetivo esté enfocado hacia la sofisticación y diversificación de nuestra industria colombiana. El alcance general que estamos proponiendo en esta política es determinar los criterios y metodologías para focalizar y priorizar los instrumentos que tenemos en el gobierno en el marco del desarrollo productivo del país. También debemos establecer esas buenas prácticas para tener una identificación, un diseño, una evaluación y un seguimiento oportuno y apropiado a los programas que tenemos o que propongamos en el marco de la política. Debemos establecer unos mecanismos eficientes de coordinación y articulación. Y dentro de los principios generales sobre los cuales estamos basando nuestra política necesitamos solucionar fallas que sabemos que existen en el mercado. Necesitamos solucionar esas fallas de coordinación a nivel nacional y nación-región. Necesitamos hacer un seguimiento, evaluación y una continuación y escalamiento de los programas que vamos proponiendo para que, como lo hemos venido presentando, estos instrumentos o estas estrategias que definimos como parques no sean unos elementos aislados que después no tengan continuidad en gobierno, porque son programas que no son a corto plazo, son programas que para que tengan impacto necesitamos que se desarrollen y vayan escalándose en diferentes años. Necesitamos hacer esa coordinación intensiva del gobierno, la empresa, la academia, la nación y la región y, por supuesto, el foco de esta política son los empresarios, con su entorno local y con una realidad que son unos consumidores globales. Dentro de los objetivos y a lo cual le apuntamos en la evaluación de los instrumentos de la política de desarrollo productivo es tener esos criterios para focalizar las acciones, porque básicamente si no tenemos foco, no podemos tener resultados de impacto y resultados contundentes. Sabemos que en la definición de ese foco no todo el mundo va a estar contento, porque eso sucede, pero es algo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer desde las regiones. Muchas veces llegamos a las regiones
y preguntamos cuál es el foco, cuál es la industria estratégica del gobierno, y nos encontramos con 10, 15, 20 industrias. Es cierto que no se puede desconocer que hay unas realidades locales, pero también hay que definir cuál es la pertinencia de enfocar unas acciones estratégicas para ir teniendo unos resultados que más adelante se van a ir desplegando en todo el ecosistema regional. Y tenemos unos principios rectores donde tenemos que definir cuáles son esas restricciones que debemos imponernos desde el gobierno nacional y hacia las regiones. Dentro de los problemas que hemos identificado, por supuesto, sabemos que tenemos una canasta productiva concentrada y poco sofisticada, donde tenemos un bajo nivel de pertinencia del capital humano y hay una desarticulación gigante entre el sector productivo y el sector del conocimiento o el sector académico. Dentro de esa baja productividad que hemos encontrado en el aparato industrial y empresarial está la baja capacidad para innovar de las empresas. Tenemos un bajo cumplimiento de estándares de calidad. Tenemos abiertos en este momento varias oportunidades comerciales a través de los tratados que se han firmado. Sin embargo, todavía no tenemos cómo acceder a esas oportunidades porque no cumplimos con condiciones necesarias para poder insertar nuestros productos o servicios en los otros mercados. Tenemos insuficientes bienes públicos para la promoción de exportaciones y atracción de inversión, que por eso consideramos que los parques tecnológicos se consolidan como un instrumento muy fuerte para poder cumplir para poder acelerar el desarrollo y el fortalecimiento de Colombia, que solucione y que cierre estas brechas que tenemos en materia de productividad. Tenemos bajos niveles de encadenamientos productivos, tanto cadenas globales, pero todavía tenemos muchas debilidades en las cadenas locales de valor. Limitado acceso a financiamiento y a la transformación productiva, porque todavía hace falta no solamente la cultura empresarial en torno a cómo acceder realmente a estos mecanismos de financiamiento, sino además una cultura sobre para qué invertir esos recursos. En muchas ocasiones, cuando los empresarios nos preguntan cómo acceder a recursos de financiación, en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con que aun cuando consideran que necesitan dinero, no saben para qué invertirlo o no saben qué resultados van a tener si invierten esos recursos. Tenemos bajos niveles de transferencia y absorción tecnológica. Y además tenemos claro que en Colombia tenemos una debilidad frente a un sistema nacional de transferencia tecnológica, tenemos una limitada coordinación entre instancias y actores, por supuesto una insuficiente infraestructura específica y de modernización tecnológica de las empresas y una baja pertinencia de capital humano. Como les contaba al comienzo, esta política de desarrollo productivo no es una política del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es una política que estamos haciendo en construcción conjunta. Hemos tenido el acompañamiento del BID, por supuesto, quienes nos han acompañado a liderar este ejercicio es la Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación, el DNP, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Colciencias, el Consejo Privado de Competitividad, ANDI y Confecámaras, entre otros. Hablando en materia de parques tecnológicos, somos conscientes que aun cuando sigamos definiendo diferentes problemáticas y diferentes estrategias globales en el marco de esta política, tenemos que definir unos ejemplos de macroestrategias que nos permitan aterrizar y entregar resultados oportunos, contundentes sobre lo que nos estamos proponiendo y lo que hemos identificado. Por eso, como macroestrategia número 1, hemos definido los parques científicos, tecnológicos y de innovación. Por supuesto, queremos avanzar en los parques industriales, el Sistema Nacional de Calidad y Política de Laboratorios y un comité técnico mixto de capital humano. Voy a hacer en este momento una réplica de una conversación que tuvimos esta semana con el Dr. Yang. Espero, Dr. Yang, que haya podido abstraer mucho de lo que hablamos en ese momento.
Dentro de los parques científicos y tecnológicos, por supuesto, esto es un instrumento muy fuerte para la globalización del conocimiento que podamos generar como Colombia, pero sobre todo entendiendo cuáles son las necesidades reales de los gobiernos locales. No podemos seguir pretendiendo dar respuesta a necesidades internas y pretendiendo que a su vez den respuesta a un mercado que va avanzando a nivel internacional a una dinámica diferente. Este es un instrumento fundamental para el desarrollo regional, donde además vamos a impulsar el fortalecimiento de las industrias estratégicas. Por eso estos parques tecnológicos deben tener un enfoque en la industria gigante a partir de esa articulación con el conocimiento que se genera, ya sea a través de los centros de desarrollo tecnológico, de las universidades, entre otros de los instrumentos que tenemos desde el gobierno. Tenemos 3 componentes fundamentales sobre los cuales debemos movernos en el marco de estas políticas, tanto de ciencia, tecnología e innovación como de desarrollo productivo, que es el capital humano por un lado, y en el marco de mejorar la pertinencia a través de las necesidades de los empresarios. Sabemos que los parques tecnológicos pueden ser fundamentales para mejorar la calidad de esos profesionales especializados, pero sobre todo para acercarlos a la industria. Hoy en día sabemos que la mayoría de los profesionales especializados están solamente en el sector académico, y si bien allí también los necesitamos, cada vez vamos a necesitar que empiecen a entrar más en nuestras empresas. Necesitamos generar soluciones para la financiación, tanto de estos parques tecnológicos como de las soluciones que allí se generan, y por supuesto un componente de infraestructura de los parques tecnológicos e infraestructura tecnológica de las empresas. Necesitamos impulsar a través de estos parques programas de transferencia tecnológica y de conocimiento, desarrollar una gerencia eficiente de la institucionalidad y fortalecer esa articulación y desarrollo territorial para actividades de ciencia, tecnología e innovación a través de los parques tecnológicos. Quisiéramos promover que estos parques tecnológicos se consoliden como una sombrilla para las diferentes instancias, para las diferentes entidades que existen en materia de ciencia, tecnología e innovación, como son los centros de desarrollo tecnológico, las oficinas de transferencia que se están promoviendo e impulsando a través de Colciencias, entre otros de los actores. Estos clústeres de conocimiento no pueden desconocer tanto las apuestas que vamos a definir desde la política de desarrollo productivo, en el marco de las cuales vamos a tener en cuenta las apuestas que se están desarrollando desde las regiones y esas industrias estratégicas sobre las cuales deben girar. Eso lo va a hablar un poco Camilo de Colciencias mañana, pero para nosotros los parques tecnológicos se mueven a través de diferentes servicios, como son la provisión de espacios, infraestructura y equipo especializado, la formación y circulación de personal altamente capacitado, las alianzas público-privadas. Necesitamos generar incentivos y beneficios especiales para las empresas innovadoras y que trabajen con los parques, beneficios tanto del orden nacional, pero por supuesto también beneficios del orden local, y los parques además se constituyen como un instrumento fundamental para fomentar las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Lo contaba un poco hace un momento el doctor Jaime Bueno. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 12, se generó el mandato para Colciencias, Ministerio de Comercio y DNP de construir la Estrategia Nacional de Parques Científicos y Tecnológicos. Tal vez ustedes conocen la política que existía de parques, sin embargo, no era una política asertiva y enfocada en lo que necesitamos como Colombia, y no nos estaba definiendo cuáles eran las condiciones sobre las cuales teníamos que impulsar los parques. Por eso se dio esta tarea a estas 3 entidades, que además estamos haciendo un equipo con otras entidades del orden nacional y local. Esta estrategia nacional que estamos construyendo la estamos haciendo bajo las recomendaciones y el acompañamiento del señor Yang y todo el equipo de Corea,
y a través de las cuales también tenemos el impulso a 3 iniciativas de parques tecnológicos para que se consoliden como ejercicios que nos apoyen, que nos ayuden a impulsar y entender cuáles son las condiciones sobre las cuales tenemos que aterrizar esos ejercicios coreanos a las condiciones colombianas. Y por supuesto, también tenemos que, en el marco de estos 8 meses que nos dan, es decir, a marzo aproximadamente, a finales de marzo del próximo año, también tendremos que definir cuáles son las características y condiciones habilitantes de los parques tecnológicos en Colombia. Adicionalmente, lo comenté hace un rato, logramos que en el COMPES de beneficios tributarios se pudiera desarrollar un piloto para que las empresas que trabajen con los parques científicos y tecnológicos accedan directamente a los beneficios tributarios del 175%. En ocasiones nos han dicho, primero, ¿por qué 3 pilotos? Segundo, ¿por qué un piloto? ¿Y quiénes van a ser? Estamos construyendo eso. ¿Y por qué un piloto? Estos beneficios tributarios o el definir si existen beneficios tributarios no es un ejercicio fácil y de solamente colocar en un papel. Lo que nos pidieron es demuestren cómo las empresas que hacen parte de los parques tecnológicos realmente van a acceder, pueden acceder a estos beneficios y generan resultados contundentes. Entonces la misión que tenemos como Colombia es demostrar que sí va a funcionar y que podemos hacer que después funcione para el resto de los parques tecnológicos. ¿Cuáles van a ser esas 3 iniciativas? Eso también es lo que vamos a construir, porque también necesitamos que sean iniciativas que estén dispuestas y que tengan la capacidad de trabajar con las empresas. Esto lo tomé del diario La República, que nos dieron un espacio a partir de todo el ejercicio que venimos haciendo con el equipo coreano y nos hacen un resumen de cómo hemos venido avanzando en la política de parques científicos y tecnológicos, donde por supuesto me parece interesante una aclaración que hace Saúl Pineda, el director del Centro de Competitividad de la Universidad del Rosario. Estos parques en Colombia adquirirán importancia en la medida que contribuyan a elevar la inversión del sector privado en la innovación. Sabemos que en Colombia la innovación se ha venido impulsando principalmente a partir de recursos públicos. Sin embargo, en Colombia, bajo nuestras condiciones, necesitamos promover que cada vez más sean las empresas las que inviertan en estos ejercicios, en estas actividades, nos crean el cuento. Y por eso fundamental el desarrollo y el impulso de estos instrumentos. Y es así como vamos a lograr que podamos tener una estrategia sostenible además en el tiempo. Tenemos nuestros 3 ejercicios piloto, que son el Parque Tecnológico de Bogotá a través de la Universidad Nacional, el Parque Biopacífico en Palmira Valle y el Parque de Guatiguará de Santander. Muy rápido, ¿cuáles son nuestros pasos a seguir en el marco de la política de desarrollo productivo? Estamos en la consolidación de las fichas diagnóstico y de las estrategias. Estamos definiendo, como les decía, unas pocas macroestrategias a través de las cuales queremos aterrizar todos los lineamientos que definamos en el marco de la política. Debemos articular esta política con la política de ciencia, tecnología e innovación, que es un ejercicio que estamos haciendo de manera permanente y articulada. Obviamente vamos a desarrollar unas mesas de trabajo con los gremios y los empresarios en las regiones, no solamente para recibir realimentación, sino también para escuchar cuáles son las necesidades reales que existen desde los empresarios en las regiones. Y presentaremos el COMPES a finales de este año. Además, ya que está acá el doctor Jaime Bueno, la doctora Janet Gija, la directora de Conciencias, también quiere presentar un PINES, un proyecto estratégico nacional de parques científicos y tecnológicos. Sabemos que contamos con el apoyo del doctor Jaime Bueno. Estamos en la estructuración de este proyecto porque estamos convencidos que la estrategia de parques va a dejar de ser una estrategia de unas cuantas personas
y que por el contrario va a ser un proyecto, una estrategia que va a generar resultados y en la cual vamos a trabajar de manera articulada con todos ustedes, por supuesto, y con todos los gobiernos nacionales y regionales. Muchas gracias.